Buenas tardes, doctora, compañeros. Nosotros somos el grupo número 4 y vamos a hablar sobre el artículo anticoagulación en hemodiálisis. Nuestro grupo está conformado por Marta Lidia López Cruz, Lisette Magdalena Pacheco Sajic, Eileen René Ortiz Amayoa y Jacqueline Noemí Pérez Urtug. Y el artículo es sobre la anticoagulación en hemodiálisis. La anticoagulación en hemodiálisis, en las técnicas de hemodiálisis, digamos que es necesario prevenir lo que es la anticoagulación del circuito extracorpóreo. Para lo que habitualmente se utiliza es la heparina. La heparina, entonces la dosis que se emplea debe ser menor que la necesaria para la anticoagulación total del paciente. Digamos que si bien es muy variable de unos pacientes a otros, dependiendo también de los factores propios del paciente y de las características de la hemodiálisis. Entonces también digamos que por otro lado los anticoagulantes insuficientes también pueden condicionar lo que es una disminución del rendimiento depurativo de la diálisis. Entonces hay algunas preocupaciones por el hecho, de que hay que someter al paciente en programas de hemodiálisis con una heparinización repetida o intermitente. Esto supone, que más de 600 horas, que en sí, tienen los pacientes horas de acumulativas. Que también lo que puede pasar es que pueden haber riesgos hemorrágicos, complicaciones trombóticas, también estas son, pueden presentar lo que les he dicho, muchos factores de riesgo. Y entre la anticoagulación, uno de los objetivos es utilizar la dosis menor de anticoagulante con la que el dializador y la cámara venosa queden limpios de restos hemáticos. Y su otro objetivo pues es que al finalizar lo que es la sesión se pueda hacer una hemostasia de los sitios de punción o del acceso vascular. Pues también en la anticoagulación, los propósitos de la anticoagulación es mejorar la eficacia y la seguridad, reducir lo que son los efectos secundarios y facilitar el manejo, y en cuanto a la pauta y administración y el ajuste de la dosificación. La anticoagulación insuficiente también puede condicionar lo que es la disminución del rendimiento depurativo de la diálisis. Era lo que les decía. Desde la década de los 80, la heparina de bajo peso molecular se ha incorporado a la práctica rutinaria como alternativa a la heparina convencional o a la no fraccionada. Entonces, varios trabajos opuestos han puesto de manifiesto que la heparina de bajo peso molecular y la heparina no fraccionada tienen una eficacia y una seguridad similar en cuanto a los efectos secundarios, que se ha referido que la heparina de bajo peso molecular produce una menor elevación plasmática, ya que puede tener menores incidencias trombóticas, y también puede tener que la heparina no fraccionada. Que la comodidad de la administración también, el precio que es más elevado, también la persistencia de la acción del anticoagulante, también varias horas después de finalizar la sesión de hemodiálisis. El riesgo de la acumulación también de la dosis, ya sea altas o siempre siguen su dosis frecuente, que mediante los controles de laboratorios. También que son factores que debemos de tener en cuenta en la prescripción de la heparina de bajo peso molecular frente a la heparina no fraccionada. También la dosis de heparina, en otros aspectos, para que, tienen que existir lo que son algunos criterios, y voy a continuar hablándoles sobre el material y métodos y el material.
El material y métodos que usaban en este artículo, digamos que es español, esto se basa en un estudio descriptivo de diseño transversal basado en dos tipos de encuesta, una de centros y otra de pacientes. En la encuesta de centros se preguntaban sobre el tipo de heparina, la dosis y el modo de administración, así como los datos sobre el cebado del circuito. Entonces, los otros criterios de empleo de la heparina de bajo peso molecular y la heparina no fraccionada. En algunos criterios médicos estaba sobre la dislipemia y la trombopenia, y algunas pautas de administración sobre el precio, las técnicas de diálisis, los accesos vasculares. Por último, se preguntaban sobre los métodos de ajuste de la dosificación, tanto como la heparina no fraccionada como la heparina de bajo peso molecular, porque digamos que también está cuando los pacientes digamos ya son de edad avanzada, también con morbilidad de cardiovasculares, también como calcular ese porcentaje, y también les voy a continuar hablando sobre las encuestas de los pacientes. Digamos que además de los datos relativos al método de anticoagulación empleado en cada paciente, digamos que incluía el diagnóstico de diabetes, el nivel de la hemoglobina, el tipo de acceso vascular, el tipo de membrana, las técnicas de diálisis, la duración de la sesión de hemodiálisis, el flujo de la bomba. También se preguntaban también por la coexistencia de tratamientos antiagregantes, anticoagulantes y las complicaciones hemorrágicas, o trombóticas en la última semana. Y los tipos de heparina, la mayoría de los centros, un 62% disponían de ambos tipos de heparina. Como sabemos, los tipos de heparina que usaban era el de bajo peso molecular y la no fraccionada. Y un 21.8% solo se empleaba lo que era la heparina de bajo peso molecular. Y también un 8% solo utilizaban exclusivamente la heparina no fraccionada. Aunque existen ciertas tendencias a una mayor disponibilidad de heparina de bajo peso molecular en los centros públicos que en los centros privados, digamos que concertados, esta diferencia no fue estadísticamente significativa. Los tipos de heparina de bajo peso molecular disponibles en los 80 centros que la utilizaban fueron enoxaparina en el 60%, bemiparina en el 32.6%, la nadroparina en el 21.3%, dalteparina en el 12.5% y la tinzaparina en el 13.3%. Y esto es lo que es mi exposición. Mis compañeras van a seguir hablando del tema. Buenas tardes, doctora Más. Buenas tardes, compañeros. Continuando con la presentación, vamos a ver el tipo de cebado que se aplicó en este estudio o según el artículo. Pues creo, en mi punto de vista, pues hay variables, se puede aplicar varios tipos de cebado, pues también ya sea con heparina o sin heparina. También la dosis puede variar en relación al peso al paciente. Sin embargo, pues en este estudio encontramos que se utilizaron dos tipos de heparina, la heparina no fraccionada y la heparina de bajo peso molecular. Pues tenemos que en la heparina la heparina no fraccionada, pues como se aplicaron encuestas, pues se obtuvo respuesta de 68 centros o unidades de hemodiálisis, que de ellos indicaron, o el resultado fue que el 86.7% utilizaban heparina no fraccionada al momento de realizar el cebado. También se obtuvo que el 7.4% indicaron que no utilizaban heparina al momento de hacer el cebado, y el 5.9% lo hacían con o sin heparina, según lo que los pacientes respondieron a la encuesta que se les aplicó. Y en relación a la heparina de bajo peso molecular, pues se obtuvo respuesta de 72 centros, que de ello el 21.9% no utilizaban heparina al momento de realizar el cebado, y el 71.3% sí utilizaban heparina de bajo peso molecular al momento de hacer el cebado de la máquina, ¿verdad? Y el 6.8% indicaron que con o sin heparina, según lo que el paciente indicaron. Entonces, si nos damos cuenta, o la dosis de la heparina aplicado al momento de realizar
el cebado, pues oscila entre de 1.000 a 10.000 unidades internacionales. Sin embargo, independientemente el tipo de heparina que se haya empleado durante este estudio o que se haya empleado durante la sesión de hemodiálisis, pues las dosis más frecuentes que se identificó en este estudio fue de 5.000 unidades internacionales, que esto está representado por el 66% que utilizaron heparina no fraccionada y el 67.6% aplicaron o utilizaron heparina de bajo peso molecular. Seguida a ello, se identificó también el uso frecuente de 2.500 unidades internacionales, que esto representa el 17% que utilizaron heparina no fraccionada y el 16.2% con heparina de bajo peso molecular. En relación a la pauta de la administración de la heparina, pues tenemos dos gráficas aquí, pues que tenemos dos gráficas de pastel de heparina, una que es de la heparina no fraccionada y la heparina de bajo peso molecular. Podemos identificar aquí que la heparina no fraccionada, que el 59.7% indicaron, o según las encuestas, se administraba heparina de forma intermitente, el 35.8% fue de forma continua y el 4.5% de ambos formas, continua e intermitente. En heparina de la aplicación de la heparina de bajo peso molecular, pues se obtuvo dos respuestas, donde el 94.9% indicaron que la administración de heparina solo se hacía de forma bolus inicial, una dosis única, y el 5.1% indicaron la administración de heparina de forma bolus inicial, más otros que ya aplicaría la forma continua o intermitente. Entonces, si nos damos cuenta aquí, en la mayoría o en el estudio se utilizó más heparina de bajo peso molecular y de forma bolus única, bolus inicial como dosis única. El método de ajuste de la dosis de heparina, pues en este caso se obtuvo respuesta de 85 unidades de los 87 que se le enviaron a la encuesta para participar en este estudio, y resaltó más el método, el ajuste en relación a lo que es la coagulación del dializador o líneas, que esto va representado al 88.2%, seguido a ello el sangrado tras la desconexión del paciente, que indica el 75%, y como tercero fue en relación al peso del paciente, que esto representa el 57.6%. Y entonces podemos indicar que los ajustes o los métodos de ajuste de la heparina fue enfocado más al peso del paciente, a la coagulación del diálisis del dializador o la línea, más el sangrado tras la desconexión del paciente, que esto representa el 35.3% a nivel global, se puede decirse de esta forma. Aparte de eso, o seguido de eso, pues el 20%, el método fue relacionado a la coagulación del dializador o líneas, más el sangrado tras la desconexión del paciente en su sesión de hemodiálisis. En cuanto a las encuestas aplicadas al paciente, pues al inicio de esto, pues se tomaron en cuenta 89 centros que se les enviaron la encuesta para participar en este estudio. De ellos, solo el 80% proporcionaron las fichas de los pacientes, pues que al final se había reclutado 770 pacientes. Sin embargo, como todo estudio, no todas las encuestas se toman en cuenta, ya que por razones, razones, no cumplieron con el criterio para poder aplicar o poder tomarlos en encuesta, y en este estudio no fue la excepción. Entonces se tuvieron 12 pacientes que fueron descartadas de este estudio. De 10 de ellos fue porque las encuestas enviadas no fueron completadas, y pues no se podía alterar los datos y decir, adivinar, yo creo que era esto y esto sí y esto no. Entonces sería alterar el resultado y pues por ende vota lo que es el estudio.
Aparte de eso, hubieron 2 pacientes que fueron pediátricos y pues por esa razón no se tomaron en cuenta en el estudio. Entonces, al final se obtuvo el total de 758 pacientes de 78 centros de diálisis, y de ellos, de ese total de pacientes, el 43.6% era de unidades públicas y el 56.4% eran unidades privadas. Entonces, ¿qué fue lo que se evaluaron más en estas encuestas? Pues fueron más características básicas que fueron enfocados más al tipo de heparina en función a la edad, en función al sexo o al diagnóstico de diabetes, y cifras de hemoglobina, como lo podemos observar aquí en esta imagen, ¿verdad? Entonces, el rango de edad fue más de 19 a 92 años, y pues claramente se refleja que el uso de este estudio se reflejó más el uso de la heparina de bajo peso molecular. Entonces, vamos a continuación, pues vamos a ver más qué fue lo que se obtuvo en esta encuesta con los compañeros como van a seguir. Muchas gracias por el tiempo. Muy buenas tardes, doctora Maas y compañeros. Yo continuaré con los temas a impartir. Voy a hablarles sobre la anticoagulación en la población analizada. Quiero comentarles que todos los datos que están aquí no fue omitido ninguno, ya que considero que esto es una información muy valiosa, y cual fue de mucho trabajo y fue también de un estudio, ¿verdad?, de estos pacientes con su tratamiento. Por lo cual considero que es muy importante mencionar toda la información que está dada en el artículo. Estos datos se obtuvieron de 733 pacientes, y de los cuales en 323 pacientes, que es el 44,1%, se empleaba heparina no fraccionada, y en 378 pacientes, que es el 51,5%, se utilizaba la heparina de bajo peso molecular. Y en 32 pacientes, que es el 4,4%, se dializaban sin emplear anticoagulante. Un 64,2% de los pacientes de los centros públicos usaban la heparina de bajo peso molecular, frente a un 46,1% de los centros privados concertados, siendo esta diferencia estadísticamente significativa con un porcentaje menor del 0,001%. Continuando, la anticoagulación según las características de los pacientes. Al analizar las características de los pacientes en función del tipo de heparina utilizada, no se observaron diferencias en cuanto al sexo ni a la prevalencia de diabetes. Sin embargo, los pacientes que recibían heparina de bajo peso molecular eran más jóvenes y tenían cifras inferiores de hemoglobina. Esto lo hablaré en la tabla 3. Y no había diferencias en las dosis de heparina, tanto en heparina no fraccionada como en heparina de bajo peso molecular, en función de edad, sexo y cifras de hemoglobina y diagnóstico de diabetes. Esta es una tabla que se hizo en una encuesta a pacientes con sus características básicas, el tipo de heparina en función de la edad, diagnóstico de diabetes y la cifra de hemoglobina. En edad media, que es en años, globalmente es 64,3%, que esto es el 15,6%, en un rango de 19 a 92. En la heparina no fraccionada, el 65,7%, que es el 15%. En la heparina de bajo peso molecular, el 62,8%, que es el 15,9%, haciendo un porcentaje del 0,0015. En sexo de varón y mujer, globalmente en un rango del 59,2% en hombres, se utiliza la heparina no fraccionada en el 61%. Y en heparina de bajo peso molecular, el 58%. En mujeres, globalmente se utiliza el 40,8%, que esto hace que la heparina no fraccionada esté en 39%, y utilizando la heparina de bajo peso molecular, el 42%. No sé si pueden ver ahí, en el porcentaje dice NS, que significa que es no significativo. Ahora, en la diabetes, el porcentaje es globalmente de 25,5%. Hablando de la heparina no fraccionada, es del 23,8%, la heparina de bajo peso molecular del 27,1%. Y de igual manera el porcentaje es no significativo. En la hemoglobina, globalmente en 12,
está de 1,2. En la heparina no fraccionada está el 12,1, que esto es el 1,2. Y la heparina de bajo peso molecular, que es el 11,9, esto es 1,3. Que da un porcentaje de 0,012%. Esto es la encuesta en pacientes para ver la anticoagulación según las características de ellos, ¿verdad? Y como dice aquí, no había diferencias en las dosis de heparina, tanto no fraccionada y como la de bajo peso molecular. Con la anticoagulación según el acceso vascular, la distribución porcentual del acceso vascular es en los 758 pacientes en los que se obtuvo respuesta. Fue en la fístula anteriorvenosa antóloga FAP el 68,5%, prótesis el 7,8% y catéter el 23,7%. No había diferencias en la distribución de los tipos de acceso vascular entre los centros públicos y los privados. En los pacientes con FAP se empleaba con mayor frecuencia la heparina de bajo peso molecular, que esto es el 56 versus el 44%. Mientras que en los pacientes con prótesis era más frecuente el empleo de heparina no fraccionada, que esto es el 62 versus el 38%, haciendo un porcentaje igual al 0,048%. En los pacientes con catéter, la distribución de los dos tipos de heparina fue similar. No había diferencias en las dosis de heparina prescritas, tanto en la heparina no fraccionada como en la heparina de bajo peso molecular. Esto en función del tipo de acceso vascular. Igual acá en la anticoagulación, según el acceso vascular, se dice que no había diferencias de las dosis de heparina prescritas. Ahora sobre la anticoagulación según la técnica de la membrana de diálisis empleadas. Se conoce la técnica de diálisis de 757 pacientes en los cuales, ¿verdad?, se hizo este estudio y esta encuesta, de los cuales en 413, el 54,6% se empleaba hemodiálisis de alto flujo. En 249, que esto es el 32,9%, de hemodiálisis de bajo flujo. Y en 95 pacientes, que es el 12,5%, se utilizó en hemodiafiltración en línea, que esto es abreviado HDF-OL. En los centros públicos, la distribución fue hemodiálisis de alto flujo, fue el 47,5% de los pacientes. En la hemodiálisis de bajo flujo fue el 30,7% y en la hemodiafiltración en línea fue del 21,7%, respectivamente, mientras que en los centros privados fue el 59,8%, el 34,5% y el 5,7%, respectivamente un porcentaje igual a 0,001%. En esta distribución del tipo de heparina según la técnica utilizada se representa en la figura 2, en la cual voy a explicar. Los tipos de membrana fueron celulósicas, el 6,1%, polisulfonas, que fue el 59,5%, polietersulfonas, el 12,2%, poliamidas del 15,8% y en el AN69 el 3,7% y en otras el 2,7%. No se observaron diferencias significativas entre el tipo de membrana empleada en los centros públicos o privados concertados. Tampoco existieron diferencias en el tipo de heparina no fraccionada versus la heparina de bajo peso molecular. En función del tipo de membrana, las dosis de heparina fueron similares independientemente de la técnica de hemodiálisis o del tipo de membrana. Ahora sí, voy a hablarles sobre la encuesta, que es encuesta en pacientes, el tipo de heparina utilizada según la técnica de hemodiálisis. Con la heparina no fraccionada se utilizó en la hemodiálisis de alto flujo el 53,7% y la heparina de bajo peso molecular fue el 46,3%. En la hemodiálisis de bajo flujo se utilizó el 38,6% y la heparina de bajo peso molecular, aquí se ve la diferencia que sí se utilizó en el 61,4%. En la hemodiafiltración en línea se utilizó muy poco la heparina no fraccionada, que fue el 33,7%. Y aquí sí fue muy elevado el uso de la heparina de bajo peso molecular, que quedamos con el 66,3%. Estas diferencias estadísticamente significativas, con un porcentaje menor al 0,001%. Esto ha sido
Esos han sido mis temas a exponer. Mi compañera continuará. Buenas tardes, doctora. Yo voy a continuar con el estudio que es anticoagulación según el tiempo de diálisis y flujo de bomba, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, ¿verdad? La anticoagulación en el tiempo de diálisis y flujo de bomba, como podemos ver en la gráfica, la duración media de la sesión fue de 231 minutos, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, el rango es de 120 a 310 minutos. Entonces, se desglosa de la siguiente manera. La gráfica nos representa que siendo lo más frecuente que los pacientes estuvieran entre de 4 horas y menor a 4 horas y menor a 30 horas. Oscila que el 59.2 de los pacientes. Seguido que el intervalo entre 30 horas y menor a 4 horas fue el 23.1% de los pacientes, y mayor o igual a 4:30 horas fue el 8.4%, según la gráfica. Yo traté de hacer la gráfica para poder explicar, entonces fue lo que yo entendí. Según no había asociación entre el tipo de heparina y la duración de la sesión durante la hemodiálisis. Según se esperaba, ¿verdad?, que la dosis de heparina fuera significativamente menor en aquellos que se les hacía diálisis más cortas o inferior a 4 horas, o sea, menor a 4 horas, que en los pacientes que se les hacía duración de mayor o igual a 4 horas. Que la diferencia de haber usado la heparina no fraccionada y la heparina de bajo peso molecular no iban a tener una gran diferencia, ya que estas, ¿verdad?, como podemos ver en la gráfica, tenemos que 2.43, ¿verdad?, más o menos 1.24 unidades versus, ¿verdad?, como lo dice la gráfica, 3.26 más 1.8 unidades, que dio igual a 0.3, que es lo de la heparina no fraccionada. Y en la heparina de bajo peso molecular, el resultado fue 0.2, que fue 2.82 más 1.23 unidades, igual a 3.87 más 1.63 unidades, que dio igual a 0.2, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el tiempo de duración de la hemodiálisis durante la administración de heparina no fraccionada y heparina de bajo peso molecular no fue una gran diferencia, ya que no importando el tiempo que tuvo cada grupo, la diferencia fue menor, ya que una fue 0.03 y la otra fue 0.02. Entonces, también como podemos ver, lo que es en el flujo medio de bomba de sangre era de 346 miligramos por minuto, lo cual el rango oscila entre 150 a 500 miligramos por minuto, ¿verdad? Según el flujo de bomba era significativamente mayor con los pacientes que usaban heparina no fraccionada que con los pacientes tratados con heparina de bajo peso molecular, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a los pacientes que se les empleaba heparina de bajo peso molecular, el flujo de bomba era menor que a los pacientes que se les empleaba heparina no fraccionada, ¿verdad? Así también tenemos lo que es la anticoagulación en hemodiálisis y tratamientos anticoagulantes, ¿verdad? Como bien tenemos aquí, ¿verdad? La gráfica nos indica, ¿verdad?, que el 45.5% de los pacientes usaban antiagregantes, el 18.4% usaban anticoagulantes orales y 36 pacientes, que equivale al 5% usaban ambos tratamientos. Y el 58.5% de los pacientes usaban antiagregantes o anticoagulantes, ¿verdad? Que esto oscila a un total, ¿verdad?, de 727 pacientes, ¿verdad? Como les decía, quiere decir que de ellos el 45% recibían antiagregantes, el 18% anticoagulantes orales, juntamente con el 5%, ¿verdad? Y ya el 58% recibían lo que era un tipo de tratamiento antiagregantes o anticoagulantes, ¿verdad? Como bien se sabe, la mayoría de los pacientes que recibían los tratamientos con anticoagulantes orales oscilaban a lo que era 115 pacientes, ¿verdad? Precisaban, además de utilizar heparina durante la hemodiálisis, o sea que los pacientes que usaban anticoagulantes orales no les era suficiente usar eso, sino que además se les tenía que administrar lo que era heparina durante la sesión de hemodiálisis, ¿verdad?
según, ¿verdad? Era más frecuente el uso de la heparina de bajo peso molecular, ¿verdad? Aunque no es estadísticamente significativo, ¿verdad? Quiere decir que la heparina de bajo peso molecular se usaba en el 56.4% de los pacientes y de heparina no fraccionada era el 43.6%, ¿verdad? La dosis de heparina no fraccionada en los pacientes que tomaban discucarínicos era menor que en los que no los tomaban, ¿verdad? Mientras que los que tomaban, mientras que los que habían tomado otro tipo de anticoagulantes o agregantes, ¿verdad? Significativamente la dosis de heparina iba a ser menos y aquí se usaba lo que era la heparina de bajo peso molecular. También según había otro método, ¿verdad? En cuanto al cebado, que en los pacientes que recibían anticoagulantes orales también se realizaba un cebado con heparina, lo cual esto les ayudaba, ¿verdad? Y en los pacientes que usaban tratamientos con antiagregantes plaquetarios no había una mayor diferencia en el tipo de dosis de heparina que se les iba a administrar, ¿verdad? Durante la hemodiálisis, ¿verdad? Entonces, como podemos ver aquí, ¿verdad? Quiere decir que los pacientes que usaban ciertos anticoagulantes sí era necesario ponerles heparina, ¿verdad? Ya que no era suficiente que ellos usaran solamente el anticoagulante oral, ¿verdad? Ya que necesitaban durante la diálisis ser administrados con una mínima cantidad de dosis de heparina, ¿verdad? Así también tenemos anticoagulación y complicaciones hemorrágicas, ¿verdad? Entonces, quiere decir, como podemos observar en la gráfica, ¿va? De los 743 pacientes de estudios, ¿verdad? El 4.4 habían presentado hemorragias y complicaciones hemorrágicas durante las últimas semanas, ¿verdad? Entre las complicaciones hemorrágicas, ¿verdad? Se asocian ya sea en la edad y el sexo, también si la persona es diabética o el paciente usa tratamientos antiagregantes, ¿verdad? Los pacientes con complicaciones hemorrágicas presentan unas cifras, ¿verdad?, de hemoglobina significativamente menor. Eso quiere decir, ¿verdad?, que las personas que presentan hemorragia es porque tienen una hemoglobina muy baja de lo normal, ¿verdad? Que el resto de los pacientes que recibe, ¿verdad?, el tratamiento y que llevan una hemoglobina como se debe, ¿verdad? De igual forma, ¿verdad?, era más frecuente que los pacientes, ¿verdad?, que reciben anticoagulantes orales, ¿verdad?, tengan un riesgo de complicaciones hemorrágicas, ¿verdad? De igual manera, ¿verdad? A la hora de administrar heparina de bajo peso molecular y heparina no fraccionada, ¿verdad? No se observan diferencias que puedan ser significativas en el número de complicaciones de hemorragias, ¿verdad? En los pacientes que utilicen estas dos clases de heparina, como podemos ver la gráfica que tenemos ahí, ¿verdad? Es una gráfica con tratamientos, ¿verdad?, con anticoagulantes orales en pacientes que tienen complicaciones hemorrágicas, ¿verdad? Como podemos ver, ¿verdad?, en la encuesta, ¿verdad?, los pacientes con hemorragia y los pacientes sin hemorragia, ¿verdad?, oscila al 64.5% y al 35% de hemorragias, ¿verdad? Y los pacientes que no presentan hemorragias oscilan al 82.7 y al 17.7%. Esto quiere decir, ¿verdad?, que los pacientes que van a tener complicaciones y hemorragias, que van a tener complicaciones hemorrágicas, van a ser aquellos, ¿verdad?, que tienen algún problema o algún déficit, ¿verdad?, como lo es hemoglobina baja, ¿verdad?, o ya sea por la edad, como bien lo mencionaba, o por el sexo de la persona, ¿verdad? Esos son muchos factores que influyen, ¿verdad?, en las complicaciones de la hemorragia. Y según la encuesta, ¿verdad?, las personas con hemorragias, el 35% oscilan, ¿verdad?, que son personas que padecen alguna enfermedad como diabetes, ¿verdad? Y el 64% son personas que oscilan a que la edad y el sexo, ¿verdad? Y sin hemorragias, como podemos ver aquí también, ¿verdad?, el 17% y el 82%, porque son personas que mantienen una hemoglobina en un buen estado y pues son en cierta, tienen una cierta edad, ¿verdad? No son personas ya mayores, ¿verdad? Así también tenemos lo que son la anticoagulación y complicaciones trombóticas, ¿verdad? Como podemos observar, ¿verdad?, las complicaciones trombóticas, ¿verdad?, según el análisis y el estudio, ¿verdad?, durante las últimas semanas, ¿verdad?, en 14 de los 737 pacientes analizados, el 9%
siendo su frecuencia mayor el grupo que recibía heparina de bajo peso molecular, ¿verdad? De igual manera, no había diferencias significativas en la dosis de heparina, tanto en heparina no fraccionada como en heparina de bajo peso molecular en aquellos pacientes con complicaciones trombóticas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que probablemente la heparina de bajo peso molecular no funcione cómo funciona la heparina no fraccionada, ¿verdad? Entonces, quiere decir que cabe señalar que se considera que la heparina de bajo peso molecular no es tan efectiva en estos casos, ¿verdad? Quiere decir, ¿verdad?, que por la distribución entre complicaciones hemorrágicas y el tipo de heparina administrado, lo que confirma, ¿verdad?, según estudios y observaciones previas señaladas, que la seguridad es similar entre la heparina no fraccionada y la heparina de bajo peso molecular. En sí, según el estudio, se desconoce, ¿verdad?, la razón que justifique la mayor frecuencia de complicaciones trombóticas en el grupo de personas, ¿verdad?, que se administró heparina de bajo peso molecular, ¿verdad? Según el estudio, ¿verdad?, entre las posibilidades que se pueden especular, que pudo ser debido a una eficacia o a un peor ajuste, ¿verdad?, de la dosis de heparina de bajo peso molecular descrita, ¿verdad?, o prescribida con mayor frecuencia en pacientes complejos, ¿verdad?, con mayor tendencia de coagulación, ¿verdad? Esta ha sido toda mi explicación, ¿verdad? Espero se haya comprendido. Esto fue lo que yo entendí y logré analizar, ¿verdad? Y a base de eso fue como hice las gráficas, ¿verdad? Muchas gracias por su atención y muchas gracias, doctora.